Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Pakistán, el de Noor Mukadam. Acompáñenme a ver todos los detalles. Noor Mukadam nació el 23 de octubre de 1993 en Islamabad, la capital de la República Islámica de Pakistán. Fue la segunda hija de Shaukat Mukadam y su esposa Kausar Aunty, cuya primogénita se llamaba Sara. Poco después la familia se completó con la llegada de Muhammad Ali, el tercero y último de sus hijos. Según sus allegados, Kausar estaba entregada por completo a su hogar y crió a sus 3 hijos con una característica alegría. Así, mientras les contaba historias y chistes, preparaba platos típicos de su gastronomía y los colmaba de abrazos y cariño. Su esposo Shaukat, en tanto, se desempeñaba como un importante hombre de negocios y más tarde desarrolló una carrera diplomática que lo condujo a ser nombrado embajador tanto de Corea del Sur como de Kazajstán. Rodeada de una familia amorosa y privilegiada, a medida que crecía, Noor fue mostrando que era una chica espléndida, obediente y responsable. Así la jovencita solía poner una alarma para despertarse para hacer sus oraciones. En su paso por la escuela conoció a Ayla Hussain Ansari, una jovencita con la que tuvo una afinidad inmediata, y no tardaron en convertirse en mejores amigas. Noor amaba a todos y hablaba con suavidad. Ya en sus tempranos 20, si encontraba a niños jugando, se sumaba a su diversión, y en la medida de lo posible, intentaba mostrarles el camino correcto. Para ese entonces, sus seres queridos estaban convencidos de que había heredado la capacidad de su madre para dar grandes y cálidos abrazos, similares a los que ella había recibido en su infancia. Con un talento particular por la pintura y una cierta fascinación por las artes en general, así como por el trabajo comunitario, la joven estaba llena de detalles afectuosos. Por ejemplo, valoraba tanto a sus amistades que como regalo especial en sus respectivos cumpleaños, les dibujaba una tarjeta de felicitación totalmente personalizada. Sus amigos la adoraban, no solo por estos detalles, sino por su bondad y su pureza de corazón. Todos coincidieron en señalar que Noor jamás había hablado mal de otros y mucho menos había hecho desventuras. Ella, por lo demás, tenía debilidad por los animales callejeros, de modo que no podía ver un gato o un perro sin darles algo de comida. En algún momento de su juventud, Noor se cruzó con un chico llamado Zahir Zakir Jafer, quien era hijo de un hombre de negocios llamado Zakir Jafer y de su esposa Asmat Adamje. Zahir era contemporáneo con Noor y tenía doble ciudadanía, pakistaní y estadounidense. Gracias al grupo de empresas de su padre, la familia de este chico era una de las más ricas de Pakistán. Según su perfil profesional en línea, Asmat, la madre de Zahir, participaba en fisioterapia y programación neurolingüística en una empresa privada local de terapia mental, la cual brindaba servicios de asesoramiento y formación. En cuanto a Zahir, si bien parecía ser un joven encantador y con una gran vida social, lo cierto era que en la intimidad su carácter dejaba mucho que desear. De hecho, con el tiempo el joven se involucró en actos de violencia en contra de distintas mujeres, y no conforme con eso llegó a agravar los abusos físicos. Adicionalmente desarrolló un consumo muy problemático del alcohol. A la larga pesaban sobre Zahir varias acusaciones de asedio íntimo, algunas de ellas en el Reino Unido, donde aparentemente había vivido una temporada, pero a causa de sus problemas con la ley, las autoridades del país lo habían deportado a Pakistán. En 2013, quizás buscando hacer algo mejor con su tiempo, Zahir asistió a un curso de formación en fisioterapia. En este sitio conoció al director ejecutivo del centro. Este hombre relató posteriormente que no le resultó un chico muy distinto de los otros de su edad. Era amigable y equilibrado. No obstante, cuando comenzaron a tener un trato frecuente, fue evidente para él que el joven tenía una adicción a la bebida. Aunque el vínculo entre Zahir y este centro de fisioterapia fue breve, y solo se limitó a un curso, él más tarde escribió en su currículo en línea que estaba asociado con ellos desde 2015, algo que no figuraba ni en la página oficial ni en los registros de la institución. De acuerdo con lo que trascendió cuando los destinos de Noor y Zahir se cruzaron, el volátil joven quedó impactado por ella.
Todo parece apuntar a que se encaprichó con Noor, quien a su vez no lo veía con los mismos ojos. Para la chica, él no pasaba de ser un conocido con el cual coincidía en algunas celebraciones. Ya para principios de julio de 2021, mientras ella y Sara, su inseparable hermana, planificaban la fiesta del cumpleaños 28 de Noor, la pasión de Zahir por la joven, que se resistía a todos sus requerimientos amorosos, había alcanzado límites insospechados. Unos días después, cuando Noor volvió a rechazarlo, él disimuló su ira, pero tomó la decisión de vengarse. Ignorante de las verdaderas intenciones de su infatigable pretendiente, la chica aceptó verse con él hacia el final de la tarde del 18 de julio de 2021. 18 minutos después de las 10 de esa noche, las cámaras de un circuito cercano de vigilancia grabaron a ambos entrando en la casa de él. Era un vecindario muy elegante y residencial. Se veía a la joven atendiendo una llamada telefónica. A las 2:39 de la madrugada, que ya correspondían al lunes 19 de julio de 2021, las mismas cámaras los capturaron depositando sus maletas en un taxi y volviendo a entrar a la casa. Se presume a continuación que Zahir le propuso matrimonio a Noor y ella se negó, desencadenando en el hombre una ira definitiva que lo llevó a tomarla como prisionera. Transcurridos 2 minutos, aparentemente en un estado de pánico extremo, la joven salió descalza y corrió hacia la puerta principal de la vivienda, pero el vigilante le impidió salir. Luego fue Zahir quien la persiguió y la atrapó. Con las manos cruzadas en señal de súplica, Noor le rogó que la dejara ir, pero él la arrastró por la fuerza hasta el interior de la casa. En su cautiverio, aprovechándose de que hasta entonces el sujeto no le había quitado su teléfono celular, ella llamó a su chofer y le dijo que necesitaba inmediatamente $8,300. Además de darle la dirección donde se encontraba, le pidió que no le contara nada a sus padres, pues no quería preocuparlos. La petición era prácticamente imposible de cumplir, y el hombre se lo hizo saber a Noor. No obstante, ella insistió, repitiéndole que era urgente, y antes de cortar, le rogó que le dijera a su padre y a su madre que estaba en camino de la ciudad de Lahore. Ese lunes 19 de julio de 2021, Shaukat, el padre de la chica, viajó muy temprano a otra ciudad para comprar una cabra. Esto para la fiesta del sacrificio, una festividad importante celebrada por los musulmanes en todo el mundo durante 3 o 4 días. En esta asisten a oraciones especiales que se llevan a cabo en las principales mezquitas y centros islámicos. Por su parte, Kausar salió con dirección al sastre de la familia para recoger ropa nueva. En paralelo, el chofer de Noor logró recolectar cerca de $3,600 y después fue rumbo a la dirección que la joven le había proporcionado. Una vez en el sitio, ella atendió su llamada y le pidió que le diera el dinero a la cocinera, pues no podía recogerlo en persona. El chofer obedeció todas las órdenes. Si bien ninguna de las reseñas que hemos consultado tiene la razón oficial del motivo por el cual la chica pidió este dinero, versiones extraoficiales han indicado que era una especie de pago por su rescate, con el cual pretendía que su captor la liberara, pero no tuvo éxito. Cuando su madre y su padre regresaron a casa esa noche, descubrieron que no había ni una sola señal de su hija. De ahí en adelante intentaron comunicarse con ella, pero fue en vano. Su teléfono celular estaba apagado. Casi al mismo tiempo, el chofer llegó al domicilio y les contó sobre el supuesto viaje de Noor a Lahore. Ni Shaukat ni su esposa podían comprender lo que sucedía. Ese viaje repentino no tenía sentido, ya que al día siguiente era el final del Ramadán, y por lo tanto se debía romper el ayuno como la tradición musulmana lo mandaba. Tenían que hacer todos una fiesta. Entretanto, en algún punto de esa jornada, valiéndose de un nuevo descuido de Zahir, Noor le envió un mensaje a su madre e incluso logró comunicarse con su padre, pero lejos de confesarles la verdad, aún convencida de que sería capaz de librarse ella sola de su captor, insistió en que iba de camino a la otra ciudad con algunos amigos y que regresaría a casa en 1 o 2 días. Poco después, Zahir abusó de ella y posteriormente se puso en contacto con Shaukat para informarle que su hija no estaba con él. Las horas siguientes transcurrieron con una tensa calma en la casa familiar, con los padres de la joven preguntándose si era cierto lo que les había contado sobre dónde estaría. En cuanto a Noor, en aquel lapso fue sometida sin vacilación a diversos martirios, hasta que al caer la tarde del martes 20 de julio de 2021, decidida a ponerle fin a su pesadilla, la joven se arriesgó a saltar desde el primer piso de la vivienda.
Eran exactamente las 7:12 de la noche, cuando las cámaras de seguridad la grabaron cayendo, mientras sostenía su teléfono móvil en la mano. A continuación, y pese al golpe, intentó huir, pero entre el portero y el jardinero le cerraron la puerta. En simultáneo, Zahir saltó desde la terraza del primer piso y la apresó de vuelta, para luego encerrarla en una especie de cabina. Al mismo tiempo le arrebató el teléfono, y no mucho después la condujo a la fuerza al interior de la casa. Una vez allí, tal y como quedó asentado en los registros telefónicos, Zahir se comunicó un par de veces con su padre. Sin embargo, se desconoce de qué hablaron. Luego, valiéndose de un arma blanca, completó su venganza y le quitó la vida a Noor. No habían pasado ni 10 minutos cuando hizo una tercera llamada a su padre, la cual duró 45 segundos, pero al igual que las anteriores, lo que hablaron quedó entre ellos. De cualquier modo, ocultar lo sucedido le resultó imposible, pues el vigilante de la casa encontró el cuerpo de la víctima. Horrorizado, le dio aviso al padre de Zahir, y este a su vez le contó de inmediato a su esposa, quien se puso en contacto con distintas personas. Unos minutos antes de las 9 de la noche del martes, una delegación de especialistas psicológicos llegó a la casa de Zahir, creyendo que podían colaborar en la situación, que hasta ese momento era por demás confusa. Sin embargo, apenas ingresaron, hallaron al hombre en medio de un estado de furia incontrolable, y mientras intentaban calmarlo, hirió a uno de los empleados. Tan pronto los especialistas sacaron al herido de la vivienda y estuvieron a resguardo, procedieron a informar a la policía del incidente. Una vez en la escena, los agentes descubrieron el cuerpo sin signos vitales de Noor, todo en medio de un panorama atroz que daba cuenta de una violencia desmedida. A un costado, sin ofrecer demasiada resistencia a los oficiales, estaba Zahir con toda su ropa cubierta de manchas rojas. Al inspeccionar la vivienda, recuperaron el arma con la cual le habían quitado la vida a Noor, y también otra serie de pruebas. No obstante, en ese momento los detectives no pudieron dar con los teléfonos celulares ni de Zahir ni de Noor. Ese martes 20 de julio de 2021 fue un día largo y tortuoso. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando Shaukat recibió una llamada de la comisaría. Una corriente helada lo paralizó, y aún sin comprender del todo la dimensión de lo que narraban desde el otro lado de la línea, el angustiado padre se puso en marcha para identificar los restos de su hija. Muy temprano al día siguiente, Zahir fue arrestado y quedó detenido de manera preventiva. Así, cuando se estaban dando los preparativos para las grandes celebraciones y había un gran apogeo en la capital de Pakistán, la noticia comenzó a transmitirse por televisión. El crimen y su horrible naturaleza provocaron no solo indignación en la sociedad, sino también una fuerte condena pública, además de numerosos llamamientos para llevar al hombre ante la justicia. Transcurridas 24 horas, toda vez que la policía de Islamabad publicó las fotografías de los hechos, el caso comenzó a ser tendencia en las redes sociales. El jueves 22 de julio de 2021, mientras los allegados de la familia de la víctima los consolaban, la madre de la chica repetía una y otra vez que se entregaba a Alá. Hasta ese entonces, en un afán de protegerse de los detalles que rodearon el crimen, no se le había explicado claramente qué le había pasado a su hija. Luego, ya de camino a la mezquita más cercana, todos quedaron en riguroso silencio. Una vez que llegaron y tras las oraciones en su honor, los amigos del padre procuraron consolarlo. De allí partieron rumbo al cementerio. Bajo el sol abrasador, los presentes les dieron sus condolencias a los familiares de la joven, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del padre de la chica. Ayla, la mejor amiga de Noor, pronunció unas palabras preciosas en su memoria. Durante aquella jornada, Shah Mahmud Qureshi, ministro de Relaciones Exteriores, condenó las atrocidades sufridas por Noor y por otras jóvenes. Con las pesquisas en marcha, los detectives finalmente recuperaron los teléfonos móviles tanto de Noor como de Zahir. Además, el resultado de las pruebas forenses dejó al principal sospechoso en una situación sumamente comprometedora. Como consecuencia, al día siguiente, el primer ministro Imran Khan exigió hacer sentir la ley con enorme dureza y aplicarla a la mayor celeridad. Dijo que la investigación tenía que hacerse de forma rápida y adicionalmente ordenó que el nombre de Zahir se incluyera en una lista de control de salida del país. Entretanto, las redes sociales hicieron grandes aportes para los oficiales a cargo del caso. Fue en dichas redes donde se dio a conocer cada uno de los antecedentes violentos de Zahir.
y gracias a esta información las autoridades pakistaníes procedieron a solicitar sus antecedentes penales, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. A su vez, esa suma de detalles condujo al tribunal a seguir ampliando su prisión preventiva. Además, el hecho de que Noor fuese retenida en contra de su voluntad desencadenó una importante disputa, esto sobre la seguridad de las misiones diplomáticas y su personal en Pakistán. En medio del avance de las pesquisas, las autoridades entrevistaron al padre de Zahir y al personal doméstico de su casa. El sábado 24 de julio de 2021, el jefe del equipo de investigación, Ataur Rehman, en conjunto con la intendente Amma Baig, ofrecieron una rueda de prensa, esto para dar a conocer ciertos detalles en virtud de lo delicado del caso. En lo que hicieron énfasis fue en señalar que Zahir era mentalmente competente. Esa aclaratoria la formularon en vista de los crecientes rumores, que señalaban que el hombre en el pasado había tenido problemas de salud mental. Los jefes policiales insistieron en que para el momento de su arresto, él estaba en pleno uso de sus facultades. Asimismo, considerando que en las redes sociales se especulaba de las influencias de la familia de Zahir para que la justicia no hiciera su trabajo, por orden del primer ministro, uno de sus hombres de confianza visitó a los seres queridos de Noor, para hacerles saber que no existiría indulgencia alguna con ninguno de los involucrados. Para ese entonces los rumores estaban a la orden del día, y algunos de estos implicaban a los empleados del lugar donde Zahir había hecho el curso de fisioterapia, esto como posibles encubridores de sus acciones. Esto hizo que la empresa hiciera un comunicado, negando el supuesto vínculo de Zahir con ellos. De cualquier modo, ni el director ejecutivo ni los funcionarios que estuvieron presentes en la escena pudieron evitar ser detenidos, esto por posible ocultamiento de pruebas y complicidad. El domingo 25 de julio de 2021, los padres de Zahir y sus empleados quedaron bajo arresto preventivo. En simultáneo, la administración de la capital decidió cerrar provisoriamente la oficina donde trabajaba la madre del hombre. Con la atención del caso y sus múltiples y complicadas ramificaciones extendiéndose a lo largo y ancho del país, los investigadores fueron sorprendidos con un avance notable, y fue que al final Zahir confesó su crimen. Como resultado, unas horas después debió comparecer ante el tribunal, donde el magistrado de turno Shaoyab Bilal Ranja escuchó su confesión. En la misma audiencia, los investigadores del caso también ofrecieron detalles de las pruebas que tenían en contra del hombre. Con esta base, el magistrado prorrogó su prisión preventiva. Mientras todo esto sucedía, una multitud de dolientes, encabezados por los amigos de Noor, llevó a cabo una vigilancia con velas en su honor, y entre abrazos trataron de darse ánimos. La emotiva ceremonia en la que abundaron fotografías de la joven y carteles exigiendo justicia fue una de las más grandes demostraciones de duelo vista hasta ese momento en Islamabad. Al finalizar, muchos de ellos se acercaron a orar a la casa de los familiares de Noor, en donde la madre de la chica los recibió muy emotiva. A poca distancia, en el cementerio donde habían enterrado a Noor, unas rosas blancas y rojas dispuestas en su tumba ya se habían secado. 48 horas más tarde, a través de una publicación en redes sociales, la misión diplomática de Estados Unidos en Islamabad se distanció del principal sospechoso, aunque este, como ya sabemos, tenía doble ciudadanía. En todo ese tiempo, consciente del duelo que debían enfrentar los familiares de su mejor amiga, Ayla dio la cara ante los medios, y adicionalmente entre ella y otros organizadores hicieron una recaudación de fondos, esto para ayudar a los familiares de Noor a cubrir todos los gastos que se les avecinaban. Por lo demás, la situación de Zahir se agravó aún más, cuando las autoridades recuperaron de su teléfono distintos videos de abusos cometidos contra distintas mujeres. Así las cosas, el 30 de julio de 2021, mientras sus padres solicitaban la libertad bajo fianza, la policía condujo al acusado a la Agencia de Ciencias Forenses de Punjab. Allí llevaron a cabo una prueba del polígrafo, junto a un análisis forense de las imágenes de las cámaras de seguridad de su domicilio. En cuanto al personal que trabajaba con sus padres, muchos de ellos fueron liberados bajo fianza. Entretanto, las protestas y vigilias en distintas ciudades del país obligaron a las autoridades a redoblar medidas de seguridad. Esto cada vez que Zahir debía ser presentado ante el tribunal. Posteriormente se decidió que lo mejor era trasladarlo a otra cárcel. El 4 de agosto de 2021, una vez que los padres de Zahir estuvieron en libertad bajo fianza, el abogado de la familia de la víctima sugirió que durante las llamadas que se habían dado entre Zahir y su padre,
él lo había puesto en conocimiento de todos los hechos, por lo cual él era prácticamente un cómplice de lo que había sucedido, y tenían que condenarlo por el crimen. En respuesta a esto, el defensor del abogado de Zahir dijo que tanto el hombre como su esposa condenaban públicamente el crimen, y que además no habían colaborado con el chico en nada de lo que había sucedido y sí que estaban colaborando con la investigación. Pero el propio Zahir dio un giro inesperado, entorpeció las gestiones de su defensa al declarar a las autoridades que su padre no solo sabía del crimen, sino también que durante la segunda llamada que le hizo le aseguró que él y su madre se encargarían de todo, mientras que los empleados que trabajaban con su madre se ocuparían de deshacerse del cuerpo de Noor. 24 horas después, a causa de un supuesto dolor de cabeza que lo aquejaba, el imputado fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses de Pakistán, lo que desató airadas reacciones de la población, que asumieron que eso era un trato preferencial gracias a su origen y al poder económico de su familia. La respuesta del ministro de Prisiones no se hizo esperar, y dio órdenes para que cesaran los beneficios para Zahir, y además ordenó su reclusión en régimen de aislamiento en una celda de alta seguridad. Durante los días siguientes, las medidas preventivas se extendieron también al resto de sospechosos, prohibiéndoles la salida del país. A su vez, el Comité Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional solicitó un informe completo del caso. A mediados de ese mes de agosto, mientras la nación se impacientaba por el retraso de la justicia, la policía de Islamabad volvió a detener al director ejecutivo del centro de terapia y al resto del personal que había estado presente en la casa durante los sucesos. Con el objetivo de aclarar conceptos y por ende calmar también los ánimos de la población, un abogado, miembro del equipo médico legal de la familia Makudam, ofreció una entrevista exclusiva. My name is Salar Khan. I'm an advocate of the high courts and I also practice in the lower courts. En la grabación en cuestión y con un estilo muy didáctico, el hombre arrojó luces en torno al régimen legal que se vive en Pakistán, con sus características y sus carencias. I thought it was important to do this video, not to discuss the precise facts of the case, but just to kind of contextualize them, because one issue that seems to be quite prevalent at this point in time is that in a case that generates such public interest, emotions are very high, and people expect a certain swiftness of process that the law deliberately avoids. A escasos días de terminar el mes de agosto de 2021, un juez de sesiones dictó nuevas fianzas tanto para el padre de Zahir como para sus empleados. Exactamente 48 horas después, un tribunal sostuvo que ninguno de ellos estaba involucrado en el crimen de Noor. Pero ese dictamen no fue el final de la batalla legal que debía enfrentar el grupo, pues durante una audiencia celebrada esa misma semana, uno de los abogados de la familia de la víctima le dijo al juez que Zahir había nombrado a un doctor y a sus empleados como coacusados en su declaración complementaria. La justicia dio un paso significativo en octubre de 2021, tras la presentación del informe policial al respecto. Así, un tribunal de Islamabad acusó formalmente a Zahir de asesinato intencional. Además, recayeron acusaciones por complicidad a varios involucrados, desde los padres del chico hasta el director ejecutivo del centro de fisioterapia. Este fue un paso significativo hacia la justicia, y después se celebró con una manifestación pacífica en honor a Noor. Días más tarde, con todo el país esperando el resultado, por fin se dio comienzo al juicio, cuyo polémico desarrollo incluyó al principal acusado vociferando obscenidades contra el juez, lo que le valió ser sacado a la fuerza del tribunal. Tras el incidente se le advirtió mediante un escrito que no se le permitiría comparecer de nuevo si no corregía su comportamiento. En diciembre la defensa presentó una solicitud para conformar una junta médica, esto para determinar el estado de salud mental de Zahir. Sin embargo, la petición fue rechazada. En enero de 2022, mediante una declaración grabada, el padre de Noor exigió la pena capital para el hombre. Luego, en su informe, los médicos de la cárcel declararon que Zahir estaba mentalmente apto y su destino parecía estar sellado. Para ese entonces únicamente restaba que las partes completaran sus argumentos. Finalmente, el 24 de febrero de 2022, el tribunal condenó a muerte a Zahir por el crimen de Noor. Los miembros de su personal doméstico fueron condenados a 10 años tras las rejas.
Su padre, su madre y los compañeros del trabajo de ella fueron absueltos por no tener evidencia. Presentes en la sala del tribunal, un gran número de trabajadores de los derechos humanos expresaron su alegría al escuchar el veredicto. Y afuera la familia de Noor estaba muy feliz. Dijeron que no eran necesarias las palabras, que no solo se trataba de su hija, sino de dar justicia y sentar precedente por todas las mujeres del país. En el rostro del padre de la joven no se dibujaba ninguna sonrisa, tal vez porque se había hecho justicia, pero eso no le traería de vuelta a su hija. Su esposa, en cambio, eligió no asistir a esa audiencia. Aunque más tarde, bajo el argumento de que la condena fue el resultado de una apreciación errónea de las pruebas, la defensa impugnó la sentencia, pero las gestiones fueron en vano. Zahir permaneció en prisión a espera de su ejecución. Durante el primer aniversario de la defunción de Noor, su familia la recordó. Sus padres oraron como nunca. Su amada hermana hizo una publicación en redes sociales, así como también Ayla, su mejor amiga, y otros conocidos. Según confesó la propia Sara en sus publicaciones, durante esos meses había visto que su madre se había envejecido más de lo normal. La mujer dijo que tenía un gran dolor en su corazón, pero que seguía adelante para ayudar a otras personas y orar por ellas. La misma Sara repitió varias veces ante algunos medios locales que la vida nunca sería igual sin su hermana, y que su padre y su madre tenían mucho dolor. Eso sí, ella había heredado de ellos una fe, el único motor capaz de infundirle cada día nuevas ilusiones. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre decimos, un caso que se lleva una vida, es algo muy lamentable. Este se dio en un país donde muchas veces no se respetan los derechos de las mujeres y en este caso se obtuvo una condena muy favorable. La persona que le quitó la vida a Noor deberá morir también en la cárcel. Al final ninguna condena la devolverá con su familia, pero esto les puede dar un cierre y una oportunidad de seguir adelante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes también me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.